Hola, hola, amantes de las telenovelas y del amor verdadero. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un viaje aún más profundo, lleno de detalles jugosos y emociones desbordantes, porque hoy vamos a sumergirnos de cabeza en la historia que ha fascinado y obsesionado a millones, una historia que trascendió la pantalla, un romance que nos hizo creer, a veces con dolor, en la fuerza del destino y la fragilidad del amor. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para revivir no solo los momentos épicos que todos recordamos, sino también para desenterrar pequeños gestos, miradas fugaces y declaraciones ambiguas que alimentaron nuestra esperanza. Vamos a analizar a fondo cada interacción, cada sonrisa, cada gesto y cada asterisco no asterisco gesto que nos hizo sospechar, desear con fervor y soñar con que ese amor imposible traspasara la barrera de la ficción y se convirtiera en una realidad palpable. Vamos a explorar cada recoveco de la conexión innegable entre estos dos talentos turcos que conquistaron nuestros corazones con su química explosiva, su vulnerabilidad palpable y su indudable atractivo en Love is in the air. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de emociones y recuerdos, y si eres nuevo por aquí, bienvenido con mayúsculas. Te invito con el corazón en la mano, a que te suscribas al canal y actives esa campanita, para no perderte ni un solo vídeo, análisis profundo, chisme jugoso o actualización sobre tus series y actores favoritos. Dale clic a la campanita insisto, para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Te prometo que no te arrepentirás. Porque aquí desglosamos cada detalle, cada teoría y cada secreto con la pasión de un fan y la rigurosidad de un investigador. Ahora sí, enciendan sus motores emocionales y abróchense los cinturones porque vamos a despegar hacia el corazón de esta historia de amor que nos ha dejado, y a muchos todavía nos deja, sin aliento. Love is in the air no fue simplemente una telenovela que llegó a la televisión y se fue. Fue un tsunami cultural, un fenómeno global que arrasó con las listas de popularidad, catapultó a Kerem y Hande a la estratosfera de la fama internacional y redefinió el concepto de ship en el mundo de las telenovelas. Desde el primer fotograma, la química palpable y casi tangible entre Eda y Serkan, sus personajes, fue innegable. No era una química forzada ni construida artificialmente, era una chispa genuina, una atracción magnética que se sentía a través de la pantalla. Las miradas intensas que desafiaban la lógica, las sonrisas cómplices que revelaban secretos a voces, los roces accidentales que hacían suspirar al público, todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos que había amor. Pero, ¿era solo una actuación magistral? ¿O se escondía algo más detrás de esas cámaras, en los pasillos de producción y en las noches estrelladas de Estambul? Los fans, por supuesto, no tardaron ni un segundo en darse cuenta de que algo especial estaba sucediendo. Su instinto de shippers profesionales se activó al instante. Cada interacción entre Kerem y Hande era diseccionada, analizada y reinterpretada con la precisión de un cirujano. Sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas, tanto las formales como las improvisadas, sus apariciones públicas y sus asterisco no asterisco, apariciones también, cada parpadeo, cada suspiro. Todo era escrutado minuciosamente en busca de pistas reveladoras, de migajas de pan que confirmaran lo que todos, absolutamente todos, sospechábamos en el fondo de nuestros corazones: Kerem y Hande estaban perdidamente, irrevocablemente enamorados. Y las pistas, vaya si las había. Más que pistas, eran señales luminosas que iluminaban el camino hacia la verdad. Recuerdo con lujo de detalles una entrevista en particular, donde les preguntaron, con la picardía típica de los periodistas del corazón, cómo era la experiencia de trabajar juntos. Ambos se miraron, no por cortesía ni por guión, sino con una sonrisa genuina, un brillo especial que valía más que 1000 palabras. Hande, con su dulzura característica, dijo algo como: trabajar con Kerem es increíblemente fácil. Es un gran compañero, un profesional dedicado y, sobre todo, me siento muy cómoda, muy segura y muy a gusto a su lado. Kerem, por su parte, con su carisma arrollador, añadió: Hande es una actriz absolutamente increíble. Tiene un talento natural, una energía contagiosa y una capacidad innata para transmitir emociones. Nos entendemos a la perfección, sin necesidad de hablar, y eso, sin duda, se refleja en la pantalla. Sí, eran palabras bonitas, elogios profesionales perfectamente válidos, pero la forma en que se miraban mientras las pronunciaban, el brillo particular en sus ojos, la forma en que sus sonrisas se complementaban, y era evidente, irrefutable, que había algo mucho más profundo, mucho más intenso y mucho más real que una simple relación de trabajo. Además, durante el extenuante rodaje de la serie, compartían muchísimos
Momentos fuera del set, momentos robados a la vorágine de la producción, momentos que revelaban una conexión genuina. Se les veía cenando juntos en restaurantes discretos, paseando por las encantadoras calles adoquinadas de Estambul, riendo y bromeando como dos personas que disfrutan enormemente de la compañía del otro, como dos almas gemelas que se han encontrado en el momento y lugar perfectos. Pero sin duda alguna uno de los momentos más memorables, uno de los puntos álgidos de esta historia de amor, fue cuando Kerem, con la complicidad de todo el equipo, le organizó una fiesta sorpresa a Hande por su cumpleaños. Fue un despliegue de romanticismo y ternura, algo sacado directamente de un cuento de hadas. Decoró todo el lugar con una profusión de flores de todos los colores, globos que flotaban suavemente en el aire y luces parpadeantes que creaban una atmósfera mágica. Reunió a sus amigos y familiares más cercanos, a las personas que realmente importaban en su vida, y esperó pacientemente su llegada. Hande al entrar en la fiesta se veía radiante, absolutamente deslumbrante, feliz hasta las lágrimas y sobre todo, completamente enamorada. Las fotos de esa noche, cada una de ellas, eran la prueba irrefutable, la confirmación definitiva de que su relación era algo extraordinario, algo que trascendía la simple amistad, algo que rozaba la perfección. Y luego, como un regalo del cielo para los fans, vino el viaje a las Maldivas. ¡Ay, las Maldivas! Ese viaje lo cambió todo, lo catapultó a otro nivel, lo convirtió en leyenda. Las fotos que publicaron en sus respectivas redes sociales eran pura poesía visual, pura magia en píxeles. Playas paradisíacas de arena blanca y aguas cristalinas, atardeceres de ensueño que pintaban el cielo con colores imposibles, cenas románticas a la luz de las velas con el sonido suave de las olas de fondo, parecía un montaje perfecto, una escena sacada directamente de una película romántica. Y por supuesto las fotos donde aparecían juntos, abrazados, tomados de la mano, mirándose con una devoción que traspasaba la pantalla del móvil, eran las que más revuelo causaron, las que generaron más comentarios y las que confirmaron, de una vez por todas, lo que todos sospechábamos de era oficial. Kerem y Hande eran pareja, ya no había vuelta atrás. La noticia, como era de esperarse, explotó en las redes sociales con la fuerza de un volcán en erupción. Los fans estaban eufóricos, extasiados, al borde del colapso emocional. Su sueño más preciado, su fantasía más recurrente se había hecho realidad. Eda y Serkan, la pareja que había conquistado sus corazones en la ficción, también eran pareja en la vida real. Era el cuento de hadas perfecto, la historia de amor que todos anhelábamos presenciar, el final feliz que todos esperábamos. Durante los meses siguientes, durante el apogeo de su relación, Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables, momentos que atesoraremos por siempre en nuestra memoria. Se les veía profundamente enamorados, genuinamente felices y perfectamente compenetrados. Se apoyaban mutuamente en todos sus proyectos profesionales, celebraban juntos cada uno de sus logros, viajaban por el mundo descubriendo nuevas culturas y viviendo experiencias increíbles y eran, sin duda alguna, la pareja ideal, el modelo a seguir, la representación perfecta del amor verdadero. Recuerdo vívidamente cuando Hande acompañó a Kerem a Los Ángeles mientras él estaba grabando un proyecto cinematográfico allí. Se les veía paseando por las calles de Hollywood, visitando lugares emblemáticos, disfrutando de la vibrante cultura americana y compartiendo momentos de complicidad que solo dos personas enamoradas pueden entender. Kerem, por su parte, siempre estuvo presente en los eventos importantes de Hande como estrenos de películas, campañas publicitarias y galas benéficas, demostrando su apoyo incondicional y su admiración por su talento y su belleza. Pero como suele suceder en la vida real, como en toda historia que se precie de ser auténtica, también hubo momentos difíciles, obstáculos imprevistos y desafíos que pusieron a prueba su relación. La fama repentina y abrumadora, la presión constante de los medios de comunicación, los compromisos profesionales cada vez más exigentes, todo esto sin duda pudo haber afectado su relación, erosionado su base y sembrado la semilla de la duda y la incertidumbre. Los rumores de crisis, como fantasmas persistentes, empezaron a circular con insistencia en los medios de comunicación y en las redes sociales. Se decía que estaban distanciados, que ya no se les veía juntos tan a menudo, que algo no andaba bien entre ellos. Y lamentablemente, como una cruel ironía del destino, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande, con un comunicado conjunto, anunciaron su separación. Fue un golpe devastador, un mazazo para los fans que habían apostado todo a su amor. Nadie, absolutamente nadie, podía creer que su cuento de hadas había llegado a su fin, que la
Historia de amor que había cautivado al mundo se había desvanecido como un espejismo en el desierto. Las razones detrás de la ruptura nunca quedaron del todo claras, y probablemente nunca lo hagan. Algunos decían que fue por la distancia física impuesta por sus compromisos profesionales, otros por la presión mediática asfixiante que no les permitía vivir su amor en paz, otros por diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus expectativas de futuro. Lo cierto es que independientemente de los motivos reales, su relación llegó a su fin, dejando un vacío inmenso en los corazones de sus seguidores. A pesar de la dolorosa separación, la historia de amor entre Kerem y Hande sigue viva en nuestros corazones, como una llama que se niega a extinguirse. Su química innegable en Love is in the Air, su conexión evidente que trascendía la pantalla, su amor, aunque efímero, que fue real y genuino, permanecerán grabados en nuestra memoria por siempre. Siempre recordaremos con cariño los momentos mágicos que nos regalaron, las sonrisas cómplices que iluminaban nuestros días, las miradas intensas que nos hacían suspirar, los abrazos tiernos que nos transmitían calor y seguridad. Su historia, a pesar de su final agridulce, nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser un factor determinante en una relación y que, aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, los recuerdos siempre permanecerán como un tesoro invaluable. ¿Y qué hay de su futuro? ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Se reencontrarán sus caminos en el futuro y revivirán la llama del amor? Nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza. El tiempo, ese juez implacable, será el encargado de dictar sentencia. Lo que sí sabemos con seguridad es que ambos son personas increíblemente talentosas, exitosas, trabajadoras y con mucho que ofrecer al mundo. Les deseamos lo mejor en sus carreras profesionales, que sigan cosechando éxitos y que encuentren la felicidad plena en todos los aspectos de sus vidas personales. Y a ustedes, queridos espectadores, gracias de todo corazón, por acompañarnos en este viaje a través de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos épicos, analizando cada detalle y compartiendo sus propias opiniones y recuerdos tanto como yo. En resumen, hoy hemos explorado en profundidad la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus humildes inicios, su química explosiva en Love is in the Air, su romance de cuento de hadas en la vida real y su eventual y dolorosa separación. Vimos cómo su amor cautivó a millones de personas en todo el mundo, cómo su historia se convirtió en un fenómeno global y cómo su legado sigue resonando en nuestros corazones, a pesar del paso del tiempo. Ahora me encantaría de verdad saber su opinión sincera. ¿Qué les pareció esta historia de amor? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? ¿Qué escena de Love is in the Air creen que reflejaba mejor la química real entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis profundo y detallado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero. Hasta la próxima.